Reciban todos mis queridos paisanos tachirenses un saludo. Les habla Bernardo Singer, fundador del Grupo Retazos Históricos del Táchira y miembro de la Academia de Historia del Estado Táchira. Honrado en participar en el primer encuentro del Táchira frente a la historia, organizado por la Fundación Venezuela Inmortal. Y agradezco a su presidente, Francisco Pérez, la invitación que me hiciera para participar en este importante evento. Muy bien. ADN Tachirense es una investigación que tiene 4 elementos principales. Primero, la autopercepción étnica, es decir, el reflejo en el espejo. ¿Cómo nos vemos étnicamente? Nos vemos blancos, nos vemos morenos, nos vemos más aborígenes, más amerindios. Un poco de eso versa el primer objetivo. El segundo objetivo es la composición étnica actual, que denominamos el mosaico de nuestra herencia, es decir, esa mixtura entre europeo, entre aborigen, entre africano, cuánto tenemos de cada uno. Ya esto no tanto desde el punto de vista subjetivo de la percepción, sino desde los resultados que nos dan las pruebas de ADN que miden ancestría, estiman la ancestría. El tercer elemento es los haplogrupos hallados, al que llamamos hilos de nuestra historia. Estos haplogrupos se heredan, en el caso del ADN-Y, de padres a hijos varones, muy bien, de papá a hijo, y nos pueden indicar nuestro ancestro patrilineal de qué etnia era, si era europeo, si era amerindio, si era africano, y también del ADN mitocondrial, que lo heredamos de madres, tanto a hijos varones como a hijas hembras, y nos puede indicar esa matriarca ancestral, ese hilo que enhebre nos lleva hasta esa matriarca ancestral, si era amerindia, era europea o era africana. Muy bien. Y por último, el elemento que queremos estudiar es el ADN tachirense antiguo, el pasado revelado. Ustedes dirán, ¿cómo hicieron para obtener ese dato del ADN tachirense antiguo? Ya lo vamos a decir también. Pero antes que nada, permítame dedicar este trabajo de investigación a mi señor padre, Saúl Singer. Sus datos de ADN no pueden estar aquí, como los míos por parte paterna tampoco, porque su ascendencia es prácticamente del 100% judías que nací. Sin embargo, es un tachirense nacido en el estado Táchira que ama profundamente, al igual que todos nosotros, el estado Táchira. Y, y bueno, la mayoría de libros, bueno, no la mayoría, pero es una importante cantidad de libros de historia del estado Táchira, son obsequios de su biblioteca personal. Entonces quiero reconocerlo y honrarlo mediante este trabajo de investigación. Y también quiero agradecer a estos colaboradores que nombraré rápidamente: José Antonio Pulido, Samir Sánchez, Jackson Arena, Nelly Rivera, Marisol Moreno, Mónica Vélez, Luis Useche, Taijiri Gay, Jesús Chacón, Juan Bello, Claudio Bravi y Samuel Martínez, además de tantísimas personas que enviaron sus muestras de ADN para que fueran consideradas para este estudio. Todos ellos desarrollaron diferentes actividades que me ayudaron a llevar a buen destino esta investigación. Y empezar también a introducir con una importante reflexión. Yo me sumo al concepto antropológico de que los humanos somos una sola raza y que nuestro origen étnico no determina nuestra valía. Son nuestros principios, nuestros valores, el trato que le damos a las demás personas lo que verdaderamente define nuestro mérito como seres humanos. Entonces, no por ser afrodescendientes somos más o menos, no por tener más de la etnia europea somos más o menos, o la origen, etc. Nada de eso hace nuestra valía como personas, sino son nuestros actos. Dicho esto, quiero entrar ya en materia. El primer elemento, reflejo en el espejo, nuestra autopercepción étnica, es decir, cómo nos reconocemos. Y vamos a empezar este elemento con un estudio que hizo el Estado venezolano a través del Instituto Nacional de Estadística en el 2011, es decir, el Censo 2011. Este censo introdujo una pregunta muy interesante que pudo ser de mucha importancia para los estudios sociológicos, antropológicos, etc. Pero lamentablemente la pregunta fue sesgada. Dentro de la encuesta llevada a cabo en el cuestionario general, en la sección quinta,
que abordaba las características individuales, se planteó la siguiente pregunta. Según sus rasgos físicos de ascendencia familiar, ascendencia familiar, cultura y tradiciones, usted se considera negro, afrodescendiente, moreno, blanco. Fíjense que de 4 preguntas que miden, que destacan una etnia, 3 tienen que ver con el componente afrodescendiente. ¿Por qué? El mismo espíritu del censo en la pregunta dice que lo que a ellos les importa es visibilizar el componente africano, el componente afrodescendiente. Con una narrativa llamada ahora de posverdad, donde quieren indicar que en el país, en Venezuela, el componente negro africano no está visibilizado. Yo pienso que eso no es así, que no responde a una realidad. No obstante, en el estado Táchira, esa encuesta arrojó que el 0,6% se identifica como negro, que el 0,2% se identifica como afrodescendiente, que un 38,6% se identifica como moreno y que un 58,8% como blanco y otra 1,8%. Fíjense algo, el mismo Instituto Nacional de Estadística dice, define moreno. Dice moreno es la persona que tiene rasgos más suaves que negro. Muy bien. Que es la mezcla entre el europeo y el negro africano. Entonces, según el Instituto Nacional de Estadística, ergo el Estado venezolano, los tachirenses somos 40% morenos, es decir, mezcla entre blancos y negros. Y un 60%, términos, digamos, enteros, absolutos, somos blancos. Esto, como bien sabemos nosotros, por sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos, no responde a una realidad. Por eso quisimos hacer nuestra propia encuesta y en nuestros grupos de retazos históricos del Táchira, en nuestras redes sociales, preguntamos, pero incluimos un elemento que es muy importante en la etnicidad tachirense, que es el elemento mestizo, es decir, la mezcla entre el europeo y el indígena, el aborigen o el amerindio. Entonces, como podemos observar aquí, 40% de los tachirenses respondieron, de estas 226 personas que participaron en la encuesta, 40% respondieron que se consideraban blancas, un 50% consideraron que eran mestizos, es decir, una mezcla de blanco con indígena o con amerindio, un 9% se consideró un mulato, blanco con negro, y un 1% se considera un negro. Esta encuesta no, estamos seguros que se corresponde más con la realidad luego de obtener los resultados étnicos, es decir, de obtener la estimación étnica del ADN. Ahora bien, empezamos con el tercer elemento, el mosaico de nuestra herencia, nuestros orígenes amerindios, ibéricos, africanos. Sabemos que la primera etnia que colonizó la zona que hoy llamamos Estado Táchira es el componente amerindio. Entre unos 15.000, 20.000 años atrás, personas del sudeste asiático, de Mongolia, Siberia, pasaron el estrecho de Bering y empezaron a colonizar toda la América. Muy bien. Seguidamente, más recientemente, el español llegó a América en 1492. Específicamente en el estado Táchira se asienta la primera fundación que viene desde Pamplona el 31 de marzo de 1561, fundándose la Villa San Cristóbal. Es una expedición fundadora y entre las cosas que indican para fundar la Villa San Cristóbal es porque siempre desde la conformación prehispánica esta zona es un cruce de caminos, muy bien. Y este elemento español, 1561, que funda la Villa San Cristóbal, y 1576 luego la Grita, empieza la introducción del elemento esclavo como mano de obra. Sin embargo, esta introducción no fue de este elemento étnico africano, no fue en grandes cantidades como sí lo fue en otras zonas de América y de Venezuela incluso. Generalmente el africano desarrolló los trabajos considerados innobles en la época, como el servicio doméstico, como pregonero o incluso como el de verdugo.
Históricamente lo tenemos claro, el INE no, pero los historiadores tachirenses en general sí. Por ejemplo, Tulio Chozone dice que los pueblos del Táchira eran de blancos españoles que fueron mezclándose con la población aborigen y en escasa proporción con la negra, pues en los Andes no llegó la inmigración de esta raza sino en pequeños grupos. José Humberto Cariz, nuestro destacado médico rubiense, poeta y músico, nos dice que a diferencia de otros países y de otras regiones venezolanas, en el Táchira, en su origen, casi con exclusividad, predominó la mezcla de blancos e indios porque aquí no prosperó la esclavitud. Y quiero traer esta referencia que y me pareció interesante, del general Pedro Sicar Briceño en 1922, en su libro Geografía Militar de Colombia, dice: la raza que puebla el Táchira es la blanca y la mestiza, pues la primitiva raza indígena ha desaparecido. Hay algunos centenares de negros y sus mezclas que pueblan las riberas de los ríos Zulia, Escalante y la selva de San Camilo, pero en el Táchira no abundan tanto como en otras regiones del país. Bien, o sea que en el proceso sociohistórico está claro más o menos cómo es el componente histórico. A mi juicio, por cierto, hablar de pueblos originarios, en el sentido estricto, en América no hay pueblos originarios, todos los pueblos vienen de alguna otra parte, ¿no? Ahora bien, ya como entramos en lo que es un poco más de ciencia, más en las muestras de ADN, ¿qué hicimos con la muestra de ADN? Bueno, hicimos un grupo referencial y luego voy a ahondar en el grupo referencial. El grupo referencial básicamente fue las muestras de personas que sabíamos que tenían ascendencia tachirense por los cuatro costados, que abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eran tachirenses, que lo pudimos constatar mediante el árbol genealógico de Family Search, pero luego necesitamos ampliar la muestra porque 8 o 10 personas no estimamos que no eran suficientes. Entonces hicimos una campaña por redes sociales, sobre todo en grupos de Facebook, que tienen que ver con genealogía y genética en Venezuela, y empezamos a pedir a las personas que tuvieran ancestros tachirenses que aportaran su información. Para esto tuvimos varios colaboradores de Estados Unidos, de Canadá, de acá de Venezuela, que nos ayudaron a recolectar esta información. Y estos, parte de ellos son los que les damos las gracias al inicio. Finalmente obtuvimos 91 pruebas de una empresa, 18 pruebas de otra empresa y 3 pruebas de otra empresa. Es decir, para estimación étnica, 112 pruebas. No fue el mismo número de haplogrupo porque allá tuvimos que ser más selectivos por varios motivos que destacaremos luego. Entonces, para el grupo referencial, que en ese momento era de 8 test, luego se incorporaron 2 test más muy importantes. La edad de las personas tiene que ser personas mayores de 50 años con todos sus bisabuelos del estado Táchira, con un árbol genealógico documentado. Y ahí destaca, pues, nuestro hombre supercentenario, es decir, Juan Vicente Pérez Mora, el tachirense que tiene el récord Guinness por ser el hombre más longevo de todo el mundo. Y aparte del grupo referencial, pues tenemos las muestras totales, que fueron 112 test de ADN, para los que se tomó en cuenta los siguientes baremos: que tuviesen 4 abuelos tachirenses, independientemente de su estimación étnica, o que tuviesen 2 abuelos tachirenses, porque luego que hicimos esta campaña por redes sociales, vale destacar, empezaron a llegar un número importante de muestras, pero algunas no sabíamos si aceptarlas o no. Entonces, después de analizar y comentar con algunos de estos amigos colaboradores, llegué a la conclusión de que lo íbamos a hacer así, de esta manera. Entonces, 2 abuelos tachirenses, pero si los otros abuelos eran de zonas aledañas, como norte de Santander, sobre todo norte de Santander y Mérida, lo íbamos a tomar en cuenta también, porque históricamente sabemos que compartimos ancestros. De hecho, la población primigenia del Táchira viene, y de Mérida viene de lo que es norte de Santander, ¿no? De Pamplona es la ciudad que funda ciudades. Y luego, si habían 2 abuelos nacidos en el estado Táchira, también se permitieron 2 abuelos que no fueran del estado Táchira ni de estas 2 zonas aledañas, pero siempre y cuando sus estimaciones étnicas no superaran ostensiblemente los datos referenciales, es decir, la estimación que nos dio el grupo referencial. Entonces, por ejemplo,
si en la estimación étnica del grupo para el grupo de europeo subía más del 20%, bajaba más del 20%, en el caso de este último banda que establecimos, no lo tomábamos en cuenta. Pero, ¿por qué sí lo tomó en cuenta? Había muchas personas, fíjense, algo interesante que también descubrimos en este estudio, en la época del gomecismo, hubo, digamos, dos grupos de personas que emigraron del Táchira. Uno, los exiliados, sobre todo cuando el León de Juan Vicente, y otro, cuando emigraron porque Juan Vicente Gómez les dio cargo de gobierno. ¿Sí? Los tachirenses en la época del gomecismo ocuparon diversos cargos en toda la geografía nacional, fueron tomados en cuenta por obvias razones. Entonces, muchos de estos descendientes, de estos tachirenses, se mezclaron, por supuesto, con personas, con mujeres de otras zonas del país, y los tomamos en cuenta siempre y cuando no superaran este 20% del valor referencial. Finalmente, obtuvimos la composición étnica total del tachirense con base a las 112 muestras y llegamos a la conclusión de que el 67% de la ascendencia tachirense tiene raíces europeas, mientras que un 28% proviene de pueblos amerindios que históricamente poblaban la región, un 3% de la contribución es africana. Bien, si ustedes observan es muy bajo en comparación con los otros dos etnias, y un 2% es de otros que son etnias de muy baja presentación o que no están asignados a ningún grupo étnico ese ADN. Como la etnia europea es digamos, la que más destacó, entonces decidimos trabajar las subetnias de esta etnia europea, la llamamos así. Entonces podemos observar que el 91%, muy bien, 91% es ibérico, es decir, es español, básicamente español, también portugués. Muy lejos está la etnia italiana presente en el ADN tachirense en un 5%. Y más lejos aún, las judías que nacieron un 2%. Sin embargo, estas dos están presentes, aunque en baja proporción, en bajo porcentaje, en muchas de las muestras. Muy bien. Y un 2% de otras muestras en menor importancia. Ahora bien, el otro elemento que vamos a trabajar, el cuarto elemento, el penúltimo, hilos de nuestra historia, los haplogrupos de nuestros ancestros. Un haplogrupo, de manera sencilla, es un grupo humano que tiene la misma ascendencia genética. Hay características del cromosoma que indican que tiene un mismo ancestro común. Entonces, ese ancestro común se agrupa en haplogrupos. En el caso del cromosoma Y, es decir, el cromosoma paterno, que solamente se hereda de padres a hijos, muy bien, por vía patrilineal, observamos que los haplogrupos asociados a hombres europeos conforman el 90,57% de las muestras. Es decir, del 100% de las muestras de hombres, que fue de 53, aquí la muestra baja, porque no es hay empresas que no dan los haplogrupos, muy bien. Y por otro lado, recuerden que habían abuelos que no eran del estado Táchira. En ese caso nosotros desestimamos la muestra para efectos de haplogrupo. Entonces, casi 91% del ADN de nuestros patriarcas es europeo, un 5,66% es amerindio y un 3,77% es africano. Aquí fue donde estos dos investigadores, estos dos científicos, nosotros, como no somos expertos en el tema haplogrupos, y le dimos para que, les pedimos que hicieran una pequeña revisión. Ellos revisaron, observaron que esta asociación estaba bien hecha, pero notaron que habían unos que estaban muy repetidos y nos hicieron la observación si eran del mismo tronco familiar, y por cierto, algunos sí eran del mismo tronco familiar, es decir, eran padre, hijo, sobrino, o sea, compartían un ascendiente común, y eso hacía que se repitiera la misma muestra. Para que la muestra fuera más heterogénea,
Entonces, eliminamos estas personas, dejamos una sola de las personas que compartían ancestro común. Por eso la muestra baja ostensiblemente. Pero fue una sugerencia muy oportuna para que la muestra fuera lo más precisa en cuanto a lo que buscábamos medir. Ahora bien, en cuanto a los haplogrupos mitocondriales, es decir, que serían de la madre, tanto a los hijos varones como a las hijas hembras, pero siempre la madre, recordemos varones XY, mujeres XX, observamos que casi el 90% de los haplogrupos mitocondriales que heredamos de la madre viene de una mujer aborigen, es decir, de amerindio. Un 8,57 viene de ADN europeo y un 2,86 viene de ADN africano. ¿Qué concluimos con esto? Bueno, que nuestro padre tachirense es europeo y que nuestra madre tachirense es amerindia. Ahora bien, esto es prácticamente común para toda América Latina. Porque recuerden ustedes que cuando los españoles vinieron a América, muy pocos vinieron con mujeres. Entonces, generalmente se ligaron íntimamente con las indias, con los aborígenes, y no solamente una, tenían dos, tres. Las indias a su servicio las tomaban como parte de sus concubinas, y eso es lo que estamos viendo acá. Muy bien. Ahora bien, el pasado revelado, el ADN de nuestros pasados. Podemos ver que el grupo referencial tiene un 69 por casi un 70% de ADN europeo, casi un 28% de amerindio, 1,78 de africano y 1,20 otro. Ese es el grupo referencial, es decir, del ADN antiguo. Con respecto a nuestro hombre supercentenario, tiene un 68% europeo, un 32% de amerindio. Ese es su ADN, su composición étnica, esa es su estimación. En cuanto al europeo, tenemos que un 92% ibérico, un 3% de Europa del Norte y un 5% de italiano. Es su composición europea. Y tanto como lo hablamos anteriormente, también por línea paterna desciende de un europeo y por línea materna desciende de una aborigen. Nosotros estamos profundizando, Dios mediante, en este ADN. Hay que hacer una prueba que va a profundizar más. Hicimos una asociación con el doctorando Samuel Martínez Alcalá de la Universidad Autónoma de Madrid y su equipo de trabajo, y José Antonio Pulido y quien les habla por el Estado Táchira. Ellos tienen un proyecto que se llama Mapa Genealógico de Haplogrupos para descubrir y documentar la ascendencia genética en diferentes poblaciones, y nosotros estamos apoyándolos. Hicimos, digamos, esta asociación para compartir. Finalmente, para concluir, vemos que en cuanto a la autoidentificación étnica en el Táchira, según nuestra investigación propia, y la composición étnica actual, según lo que nos dice el ADN, mestizo, es decir, blanco indígena 50%, blanco 90%, vemos que coincide con lo que es europeo y amerindio. Por lo tanto, la autoidentificación étnica en el Táchira, es decir, el tachirense sabe cómo está compuesto étnicamente cuando se le pregunta, sabe lo que ve cuando se mira al espejo. En cuanto a las etnias del grupo referencial y la composición étnica actual del tachirense, podemos observar que hay una variación imperceptible. Es decir, el ADN antiguo tachirense y el ADN actual tachirense prácticamente no ha cambiado. Decía nuestro querido Andrés Luis Blanco que los venezolanos somos café con leche, algunos con más café y otros con más leche. Yo digo que los tachirenses somos aguamiel con leche, algunos con mayor presencia de aguamiel, mientras que otros tienen mayor influencia de leche. Muchas gracias a todos mis queridos amigos por compartir, y espero sigan pendientes de las otras ponencias.